El ejemplito 7.3 del texto Métodos cuantitativos para administración, que dice lo siguiente: Peterson y Johnson, una inmobiliaria, está considerando 5 posibles proyectos de desarrollo. En la siguiente tabla, entonces, tenemos la tabla, ¿no? Esta es la tabla que se brinda. Los 5 proyectos de desarrollo están especificados. Nos habla de que existe una ganancia estimada en millones para cada uno de los proyectos. Proyecto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perdón, 4 y 5 respectivamente. Y el capital requerido, ¿no?, para cada uno de los proyectos. Dice, Armando le pidió a Steve Chang que revisara su estudio anterior de métodos cuantitativos para incorporar estas nuevas alternativas al programa global. El objetivo sigue siendo encontrar la combinación factible de inversiones que maximice el valor presente neto total, dado que la cantidad de capital disponible para estas inversiones es de 10 millones de dólares. Formule el modelo de programación entera binaria en forma algebraica para este problema. Formule y resuelva este problema en hoja de cálculo. Bueno, entonces tenemos un ejemplito de programación lineal entera binaria orientada a la carrera de ustedes. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Basándonos en los criterios que hemos ido desarrollando a través del curso de programación lineal y el curso de modelado, ¿qué es lo que debo hacer, jóvenes? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la función objetivo? ¿Las restricciones? Adelante, les escucho. Deseamos maximizar la ganancia mediante el uso de capital. Deseamos maximizar la ganancia mediante el uso de capital. Ok, el uso del capital. Tenemos un capital estimado y tenemos ganancia, y eso sí podríamos traducirlo, digamos, en nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo entonces va a ir por ese lado, por las ganancias que van a generar seguramente los proyectos. Interesante, gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué restricciones tenemos? Jóvenes. Creo que una de las restricciones serían que la cantidad de capital disponible que tenemos para disponer es de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Muchísimas gracias. Interesante. Tenemos esa restricción. Voy a proceder a armar el modelo, este primer modelo de programación entera binaria. Primer aspecto muy importante, ¿no? El enunciado siempre nos va a dar luces de lo que estamos buscando calcular con el problemita que se plantea. Aspectos importantes a considerar. Tenemos la ganancia estimada de millones. ¿Qué significa? Hay la posibilidad de invertir 10 millones de dólares, ¿no? Hay la posibilidad de invertir 10 millones de dólares en 5 proyectos, ¿sí? Son 5 proyectos. Cada proyecto va a generar una ganancia que se puede ver en la tabla que está adjunta, y a su vez requiere una inversión de un capital requerido que también está especificado se especifica en la tabla. Entonces, lo que piden es determinar cómo realizar la inversión. Por lo tanto, yo dispongo de 10 millones y lo que quiero hacer es invertir esos 10 millones en algunos proyectos que me permita generar una ganancia estimada máxima, ¿no? Básicamente por ese lado va la estructuración de este modelo. Entonces, acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la orientación del modelo? A la función objetivo. Sí, vamos a buscar maximizar las ganancias. Ok, eso está completamente claro. La diferencia y el punto tal vez neurálgico a la hora de aplicar programación entera binaria es el siguiente. Debo identificar claramente las variables y debo darle una connotación. Entonces, las variables emergen como aquello que estoy buscando calcular con la solución del modelo. Para este modelo en específico, necesito identificar qué es lo que estoy buscando.
decidir qué proyectos se realizan o en qué proyectos se invierten y en qué proyectos no se invierten. ¿Sí? Eso es lo que estoy buscando determinar. Las variables deberían responder a esa pregunta de manera efectiva. Por lo tanto, para este tipo de problemas en los cuales debo decidir si se invierte en el proyecto o no se invierte en el proyecto, vamos a utilizar variables binarias, ¿sí? Vamos a utilizar variables binarias y vamos a asignarle una variable a cada uno de los proyectos. Vale decir que vamos a tener ¿cuántas variables? Vamos a tener 5 variables. X1, X2, X3, X4 y X5. Esta va a ir para el proyecto 1 y así sucesivamente para todos los proyectos. Va a representar. X1 representa al proyecto 1. ¿Y qué me va a decir? Que cuando el valor sea igual a 1, y cuando el valor de la variable sea igual a 1, significa que se invierte. Y cuando el valor sea 0, no se invierte. Entonces, una variable binaria me caería muy bien para este tipo de problema, porque estas variables me van a decir si invierto o no invierto en el proyecto. Entonces, para este conjunto de problemas de asignación o ver problemas de este tipo, se constituye en una herramienta muy útil utilizar variables binarias que pueden tomar el valor de 1 o pueden tomar el valor de 0. Ya saben, si toma el valor de 1 la variable x1, significa que se invierte en el proyecto 1. Si toma el valor de 0, significa que no se invierte. Adelante, Natalia. Profe, perdón que lo corte, pero ahorita estaba viendo bien el ejercicio en el libro y creo que copió mal una parte, porque eso de Armando y Steve Chan es de otro ejercicio. A ver, dame el dato. 7.3. Ok, muchísimas gracias. Acá estamos. Esta es la parte del ejemplo que vamos a estructurar. ¿Se ve mi pantalla Excel, jóvenes? Sí, bro. Genial. Listo, acá estamos. Un análisis de sensibilidad para los proyectos de desarrollo sobre el table. Ok. Continuamos con el enunciado que está acá. Bueno, hay variantes con relación al enunciado y de hecho va a influir en el modelito, pero no de manera determinante, ¿no? Entonces dice Dave Peterson y Ron Johnson, propietarios de la inmobiliaria, han reunido $20 millones de capital de inversión para estos proyectos. Dave y Ron ahora quieren seleccionar la combinación de proyectos que maximice su utilidad total estimada a largo plazo, valor presente neto, sin invertir más de $20 millones. Formule el modelo de programación entera binaria, forma algebraica, resuelva también en el inciso B como una hoja de cálculo, realice el análisis de sensibilidad sobre la cantidad de capital de inversión que se ha liberado para los proyectos de desarrollo con el Sorter Table para resolver el modelo con las siguientes cantidades de capital de inversión en millones de dólares. Si nos da o no unas cantidades de capital de inversión en millones de dólares. Entonces, básicamente tenemos este modelo. Tiene la orientación que habíamos pensado para el ejemplito. De hecho, vamos a utilizar estas variables. Vamos a decir si se invierte o no se invierte en el proyecto y 0, bueno, va a significar que no se invierte. Entonces, no sé si se entendió bien la connotación de las variables, jóvenes, y la forma en la cual estoy asignando las variables. Sí, profe, está claro. Genial. Entonces, voy a tener una función objetivo, ¿no?
Mi función objetivo es de qué tipo, jóvenes. ¿Qué es lo que estoy buscando? Maximizar la Maximizar. combinación. Busco maximizar la utilidad o la ganancia, ¿no? ¿Y cómo puedo estimar eso en el modelo, ¿no? Tengo que plasmarlo, ¿no? Tengo que plasmar con estas variables que son de connotación binaria. Voy a decir que estoy buscando maximizar la utilidad o ganancia de una función objetivo z igual a qué. Entonces, en la tabla tenemos la ganancia estimada en millones para cada uno de los proyectos. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar esa ganancia por la variable. Y aquí viene un aspecto muy importante. Pero si estoy sumando todas las ganancias, es como si estuviera asumiendo que todos los proyectos se van a realizar. Y ese aspecto es errado, es erróneo. Entonces acá entra la connotación de la variable binaria, porque la connotación de la variable binaria es la siguiente. La variable va a tomar el valor de 1 cuando sí se invierta en el proyecto. Entonces, viendo eso en la función objetivo, la variable, por ejemplo, x1 va a tomar el valor de 1 cuando sí se invierte. Al multiplicar eso por su ganancia, entonces va a sumar la ganancia del proyecto en el cual se está invirtiendo. Versus que si no se invierte en el proyecto, la variable va a tomar el valor de 0. Y al multiplicarse por la ganancia estimada del proyecto, entonces eso va a ser 0 y no va a sumar. Entonces me queda una variable, una función objetivo como la que yo estoy buscando, que es la ganancia estimada total. Voy a decir que es la sumatoria de la variable x1 en este caso, porque 1, que es la ganancia estimada por la variable x1 que del proyecto 1, es x1. La siguiente tiene un valor, una ganancia estimada de 1.8 multiplicada por el proyecto, se multiplica por el proyecto 2, que representa la variable x2, más 1.6 por la variable que representa el proyecto número 3, que es x3, más 0.8 x4 acá, más 1.4 x5, y tengo estructurada mi función objetivo. ¿Se entendió bien esta función objetivo, jóvenes? Jóvenes, ¿se ha entendido bien la función objetivo? ¿Está claro? Profe. Adelante, María. No, no, que sí se entendió, perdón. Ok, gracias. Valentina, ¿lo mismo? Sí, profesora, quería preguntar qué vamos a hacer si no vamos a elegir todos los proyectos. Justamente eso va a suceder, ¿no? El modelo nos va a decir que se elijan solo algunos proyectos. En ese caso, algunas variables van a tomar el valor de 0. Y en la función objetivo, como tu función objetivo es de las ganancias, las variables que tomen el valor de 0, al ser multiplicadas por la ganancia, va a anular, digamos, la ganancia de ese proyecto y solo se van a considerar los proyectos que tomen el valor de 1 o si se asignen o si se invierten en ellos, ¿no? Entonces el modelo nos va a dar esa información por si acaso. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cuál es la restricción o las restricciones? En este caso creo que solo tenemos una restricción. ¿Qué es lo que dice sobre la restricción? ¿Cuánto podemos invertir, jóvenes? Máximo 20 millones de dólares. Máximo 20 millones de dólares. Entonces voy a plasmar eso en la restricción. El capital que se requiere para el proyecto 1 es de 6. Por lo tanto, voy a poner 6, el capital, por la variable que en este caso es x1, que va a representar si se asigna o no se asigna el proyecto, o si se realiza o no el proyecto. El segundo proyecto tiene, ¿cuánto? Un capital estimado de 12, o sea, hay que invertir 12 millones para el segundo proyecto. Multiplicamos por la variable x2, más lo que implica el capital requerido en el proyecto número 3, que en este caso está especificado como 10 millones,
más lo que se invierte, se podría invertir en realidad en el proyecto 4, que requiere una inversión de 4 millones. Por lo tanto, va a ser 4x4. Y por último, más lo que se va a invertir en el proyecto número 5, que está expresado como 8x5. 8x5. Y todo esto tiene que ser menor o igual a ¿cuánto, jóvenes? 20 millones. A 20 millones. Perfecto. Y tengo simplemente una restricción. Simplemente tengo una restricción. No tengo más restricciones. ¿Hay algo que pueda plasmar como una restricción? Creo que no. Y acá voy a decir que de X1 a X5 son variables de connotación binaria, ¿no? Entonces, este es un modelo especial, tiene una connotación binaria. Le damos un poco más en el tamaño. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro modelito. Podemos resolverlo en Excel o en POM. ¿Quieren resolverlo en Excel o en POM, jóvenes? En Excel, mejor creo, profe. Ok. Vamos entonces, estructuremos. Acá vamos a hablar del proyecto número 1. Lo hemos especificado de esa manera. Hasta el proyecto número 5. Acá están los proyectos. Estas van a ser las casillas que van a contener a las respuestas. La función objetivo son ganancias, ¿no? Hablábamos de las ganancias, jóvenes. Sí, profe. Ganancias, la función objetivo. Los coeficientes de mi función objetivo, que son 1, 1.8, 1.6, 0.8, y el proyecto 5 es 1.4. Perfecto. La fórmula de la función objetivo, que va a ser la suma del producto en este caso, de estas dos matrices. Perfecto. Me queda 0, ¿no? La primera restricción. ¿De qué es la restricción, jóvenes? Jóvenes. Inversión máxima. Capital requerido. Capital, inversión, ¿no? A ver, veamos dónde dice el límite de la inversión, ¿no? Hablemos de la inversión en realidad. La inversión. Le damos el formato. Los coeficientes en este caso son 6, 12, 10, 4 y 8. La fórmula, ya sabemos que voy a utilizar esta fórmula, la multiplicación de la matriz de los coeficientes, perdón, de las variables por los coeficientes. Me debe salir 0 y todo esto tiene que ser menor o igual a 20 millones, ¿verdad? Sí, profe. Procedo a utilizar el solver, donde tengo esta función objetivo que la quiero maximizar. Las variables están especificadas en estas casillas y vamos a agregar la restricción. Esta restricción que digo que es menor o igual a 20 millones. Y agrego esta restricción. Y acá viene un aspecto muy importante. Siempre van a generar una restricción adicional en la cual van a decir que todo este bloque
todo este bloque de celdas que estoy marcando, miren, las respuestas, las soluciones, las variables, tienen que ser de carácter binario, ¿no? Y acá está, ¿no? Bin, dice. Entonces, seleccionan bin. Y la restricción es que todas estas variables van a ser de connotación binaria. ¿Se ha entendido bien esta parte, jóvenes? Sí, profe. Ok, Sí, profe. genial. Entonces coloco que es binario. Vamos a la resolución simplex. Y me dice que Solver encontró una solución. Conservar solución de Solver, restaurar los valores originales. Entonces vamos a conservar la solución Solver. Y miren, se llenaron las casillas con la solución Solver. Y una buena sorpresa, ¿no? Se han utilizado los 20 millones para empezar, jóvenes. Sí. Sí. Se han utilizado los 20 millones. ¿En qué proyectos se sugiere invertir? En el 1, el 3 y el 4. En el 1, el 3 y el 4. Genial, excelente. Entonces, bueno, hemos llegado a la solución del modelo de programación entera binaria. Veamos las preguntas que existen en el enunciado. Dice, formule el modelo, que ya lo hicimos. Formule y resuelva esto en una hoja de cálculo. Y nos estaría faltando el inciso C. El tiempo no nos va a dar para hacer el inciso C. Nos está pidiendo un análisis de sensibilidad para este modelo. Pero se preguntarán y dirán, pero eso nos da el Excel, ¿no? No podemos hacer un análisis de sensibilidad. Miren, otra vez voy a poner Solver. Y en las opciones no hay, ¿no? No va a figurar ese aspecto. Entonces coloco resolver y miren acá, no me aparece la opción del análisis de sensibilidad. ¿Pueden apreciar que no aparece, jóvenes? Sí, pero. No hay. Definitivamente no hay análisis de sensibilidad para programación entera binario, ¿no? No hay para estas aplicaciones. El análisis de sensibilidad tenemos que hacerlo nosotros, no se lo puede estructurar, nosotros podemos estructurarlo. ¿Necesitamos algo de tiempo para hacerlo? Sí, voy a verlo eso en la siguiente clase. Pero bueno, básicamente el modelo se enfocaría de esta forma.